Hey, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez vamos a hablar de un tema que nos habla Jeff Nippard sobre cómo la supercompensación es importantísima para maximizar tus ganancias de masa muscular. La supercompensación se conoce como ese periodo entre descanso para que el músculo recupere. Puede ser unas semanitas que llaman semanas de descarga. Es donde la semana el cuerpo se recupera para que así la próxima haya una super compensación y mejoremos muchísimo. Vamos a ver qué nos dice Jeff Nippard. La supercompensación hipertrófica retardada está patrocinado por Squarespace. Bien, hay un estudio completamente nuevo que se publicó justo este mes por investigadores en Noruega y que en realidad es bastante innovador. Puedes escuchar al Dr. Eric Helms y a Greg Nuckols hablando sobre esto en la Mass Research Review. Me gustó mucho este artículo que cubriste. Es algo de lo que hemos hablado en la comunidad del fisicoculturismo durante mucho tiempo, la idea de la sobrecarga y la supercompensación, no solo para la fuerza, sino también para la hipertrofia. Un artículo realmente interesante. El título del estudio fue Adición retardada de mionúcleos, hipertrofia de las miofibras e incrementos en la fuerza con entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo de alta frecuencia y baja carga hasta el fallo voluntario. Jesucristo, eso es un bocado. Entonces, antes de profundizar en este nuevo estudio, quiero darles primero un resumen rápido de la teoría básica detrás de la supercompensación. Ahora, aquí en el eje Y tienes tu nivel de condición física, o puedes pensar en esto como rendimiento. En el eje X tienes el tiempo. Solo para nuestra referencia aquí, digamos que este es el final de su programa de 8 semanas. Programa de 8 semanas. Y así comienzas tu programa aquí, y en realidad es un programa bastante exigente, y al principio en realidad pierdes un poco de condición física porque no puedes recuperarte completamente del nuevo entrenamiento. Sin embargo, a medida que tus músculos, tendones y sistema inmunológico se recuperan, tu nivel de condición física vuelve a la línea base. Sin embargo, tu cuerpo en realidad termina sobrepasando la adaptación y obtienes todas estas ganancias retrasadas aquí. Y esto es lo que llamaríamos supercompensación. Sí, eso lo miramos en universidades, es la famosísima supercompensación que mucha gente se la obvia o no la tiene en cuenta. Y por eso es que a veces el rendimiento o los físicos de las personas que van a los gimnasios siguen iguales por muchísimo tiempo. Así que en realidad podemos dividir esta parte descendente aquí en dos fases separadas. Entonces, esta sección aquí donde en realidad estás perdiendo condición física al principio, la llamaríamos sobrecarga, y este segmento aquí donde te estás recuperando, lo llamaríamos la fase de recuperación. El sobreentrenamiento sería si nunca llegas a entrar en esta fase de recuperación y simplemente continúas viendo esta tendencia descendente, y eso usualmente... Sí, eso es letal. El sobreentrenamiento es lo peor que le puede pasar a una persona entrenada. Porque tu rendimiento baja, no te recuperas bien, ya te sientes desmotivado por el deporte que practiques y todo eso. ¿Por qué? Porque siempre están metiendo intensidad, cargas elevadas, no hacen el descanso, no hacen la recuperación, la semana de descarga. Entonces ahí se ve afectado lo que dice aquí de la supercompensación. Eso lo ocurre en principiantes que toman un programa que es un poco demasiado exigente para ellos. Sin embargo, también puede ocurrir en personas de nivel intermedio o avanzado si ignoras las señales de advertencia de tu cuerpo, de lo cual hablaremos en un momento. Así que, la forma en que progresa tu recuperación va a depender de cuán nuevo seas en el levantamiento, por lo que la sobrecarga y la supercompensación funcionan de manera diferente para un principiante que para alguien avanzado. Así que, si eres alguien relativamente nuevo en el entrenamiento con pesas, en realidad no necesitas preocuparte por la supercompensación ni la sobrecarga en absoluto. Deberías poder progresar de manera más o menos lineal de un entrenamiento a otro. A medida que adquieres un poco más de experiencia y entras en la fase intermedia, vas a necesitar un estímulo de entrenamiento mayor para lograr el mismo progreso, por lo que puede que necesites pasar por fases leves de sobrecarga. Pero aún así, puedes ver que con el tiempo sigues progresando de manera más o menos lineal. Ahora, una vez que llegas a la etapa avanzada de experiencia en levantamiento, aquí es donde las cosas pueden cambiar un poco. Pero esencialmente, puede que necesites aplicar un estímulo de entrenamiento tan grande para seguir progresando que termines entrando en estas fases más prolongadas de sobrecarga, que con el tiempo se sumarán a esta fase de supercompensación. Ahí es donde toca aplicar los diferentes tipos de programación. Ahí es donde se ve, por ejemplo, si tú tienes un buen entrenador, si es capaz de ayudarte a salir del estancamiento aquí siendo avanzado, ahí sí es la calidad del entrenador donde se mira. Aquí. Si, por ejemplo, eligiera un día al azar aquí en tu programa y te pidiera que intentaras un récord personal en press de banca, el peso podría sentirse realmente pesado porque no estás completamente recuperado. Pero si hicieras una descarga durante un par de semanas y eligieras un día aquí, cuando estás en esa etapa de supercompensación, entonces tendrías muchas más probabilidades de lograr un récord personal porque realmente estarías recuperado. Hasta ahora, mucho de esto ha sido bastante especulativo. Esto se basa en investigaciones con corredores. Sí, mucha gente no le para bolas al descanso. Yo veo gente que van, o sí, he visto gente que van todos los días al gimnasio. Pues no es porque uno vaya tampoco todos los días al gimnasio, pero uno digamos que va lunes, a veces lunes, miércoles, viernes, domingo, se los encuentra. O si va martes, jueves, sábado, domingo. En sí, yo voy por ejemplo 4 días. Y casi los 4 días que yo voy, sea el día que sea, siempre me encuentro la misma gente. Y muchos puede que estén entrenando 7 veces a la semana. Entonces ahí es donde no se ve el descanso, la recuperación, la supercompensación. Siempre están moliendo el músculo. Entonces así, ¿cómo vas a crecer? Pero también se ha aplicado en powerlifting durante décadas. Por ejemplo, puedes hacer varias semanas de sobrecarga que llevan a una de sobreentrenamiento. Entrenas más duro de lo normal, seguida de una semana de recuperación o reducción de carga. Así, alineas el día de la competencia con la supercompensación.
Sí, por ejemplo, con mis clientes y conmigo, por ejemplo, hacemos 12 semanas del mesociclo. 11 semanas, por ejemplo, las primeras 4 semanas las hacemos, las primeras 2 hacemos RIR 2, pan como adaptación. Las otras segundas semanas hacemos RIR 2, RIR 1. El segundo mes ya nos vamos siempre en RIR 1. La semana 9 y la semana 10 hacemos RIR 0 y la última semana hacemos RIR 0 e incluso vamos al fallo, porque la semana 12 ya hacemos la semana de descarga. Logrando mayores ganancias y récords personales. Ahora, para darte una referencia sobre el clima de opinión de los expertos en este tema, en una entrevista de podcast del año pasado, puedes escuchar al Dr. Mike Israetel y al Dr. Eric Helms expresar cierto escepticismo hacia la idea de la supercompensación. Genial, sí, no estoy dispuesto a apostar de un lado o del otro sobre si realmente existen procesos de supercompensación en juego con el sobreentrenamiento, pero diré lo siguiente: a medida que entrenas más y más duro, y a medida que tu cuerpo se adapta a ese entrenamiento cada vez más intenso, y por el principio de sobrecarga requiere más, la cantidad de entrenamiento que necesitas para mejorar puede ser en realidad mayor de lo que puedes recuperar. No descarto en absoluto la posibilidad de que puedas ver un repunte no lineal en el rendimiento o incluso en la hipertrofia, posiblemente al hacer mucho trabajo y luego pasar por un periodo de recuperación que podría ser mejor que tu sobrecarga estándar habitual. Realmente me encantaría ver que eso se estudie. Y bueno, aquí estamos, solo un año después, y ese estudio finalmente se ha realizado. Midieron muchas cosas diferentes, desde la expresión génica hasta la señalización celular, y vamos a omitir muchos de los detalles aquí, pero puedes encontrarlos todos en la Mass Research Review en el enlace de abajo. Así que básicamente tomaron a 16 sujetos sin experiencia y los pusieron en un programa de entrenamiento de piernas bastante exigente, especialmente para principiantes, que se dividió en 2 bloques de entrenamiento. Cada bloque en realidad solo duró 5 días, pero en esos 5 días entrenaron las piernas en 7 ocasiones. Así que en algunos días entrenaban las piernas 2 veces en el mismo día. Ahora, los entrenamientos de piernas eran en realidad muy simples. Hacían 4 series de extensiones de piernas al fallo utilizando entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, donde básicamente se envuelve una banda alrededor de los cuádriceps, lo que obliga a que la sangre se acumule en el músculo. Y de hecho, solo 13 de los 16 sujetos terminaron completando el estudio y formando parte del análisis final, ya que 3 abandonaron y uno mostró signos de rhabdomiólisis, así que hicieron 5 días del protocolo de extensiones de pierna. Ese fue el primer bloque. Luego tomaron 10 días de descanso completo y después repitieron los mismos 5 días de extensiones de pierna en el bloque 2. Ahora vamos a observar el tamaño de las fibras musculares en 4 momentos diferentes. Hacia el final del primer bloque, a la mitad del primer periodo de descanso, 3 días después del bloque 2 y luego 10 días después del bloque 2. Ahora, si la teoría de la hipertrofia retrasada fuera cierta, esperarías ver la mayor hipertrofia después de que todo el entrenamiento hubiera terminado. Así que la hipertrofia se retrasaría, por lo que completarían el segundo bloque de entrenamiento, descansarían durante 10 días y entonces es cuando verías el mayor crecimiento muscular. Y de hecho, eso es exactamente lo que encontraron. Encontraron que el tamaño de las fibras musculares disminuía inicialmente, tal vez porque no se estaban recuperando bien, seguía siendo menor que el valor inicial durante la primera semana de descanso, pero luego aumentaba en los 3 días posteriores al segundo bloque y aumentaba aún más 10 días después del segundo bloque. Lo que tenemos es la primera evidencia de supercompensación hipertrófica retrasada, donde el tamaño muscular cae inicialmente durante el entrenamiento, pero luego en la recuperación post-entrenamiento sigue aumentando. Aclaraciones. Primero, no tomaron otra biopsia después de ese segundo periodo de descanso de 10 días, así que es posible que sus fibras musculares siguieran creciendo después de esos 10 días. Pero lo único que podemos afirmar con certeza es que sus fibras musculares definitivamente eran más grandes 10 días después del segundo bloque de entrenamiento. Y en segundo lugar, aunque las biopsias de fibras musculares sí mostraron una hipertrofia retrasada, cuando se observan los resultados de ultrasonido, las tendencias fueron un poco diferentes y no vieron mucha evidencia de hipertrofia retrasada a nivel de todo el músculo. Sin embargo, la señalización anabólica también apuntó hacia una hipertrofia retrasada. Así que básicamente creo que realmente necesitamos replicar este estudio antes de poder tomar estos resultados y aplicarlos. Pero cuando se trata de la supercompensación hipertrófica retrasada, creo que esta es la primera evidencia que muestra que ciertamente es posible. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro entrenamiento? Bueno, yo diría que como principiante esto es algo a tener en cuenta para cuando tu progreso empiece a ralentizarse más adelante, pero no creo que realmente se aplique a ti todavía. No veo ninguna razón por la que un principiante deba sobreentrenar intencionalmente y arriesgarse a un sobreentrenamiento solo por una posible respuesta de supercompensación. Ahora bien, para un culturista de nivel intermedio o avanzado, creo que esta investigación deja abierta la posibilidad de que puedas realizar un ciclo de sobreentrenamiento funcional, en el que lleves al límite superior el volumen de entrenamiento y luego realices una fase de menor volumen o una descarga, donde vas a materializar las ganancias de ese ciclo de entrenamiento previo. Y de hecho, he notado personalmente que si sigo un programa muy estricto con una progresión muy agresiva, no noto mucho en cuanto a plenitud muscular hasta que termino el programa y luego me relajo un poco con el entrenamiento. Así que esto también podría ser una conclusión. Aunque todavía siguen pues habiendo gente que dicen que las semanas de descarga son totalmente innecesarias, que no se deberían hacer porque no se programan. Entonces, para mí sí son muy importantísimos. Práctica. Si actualmente estás dándolo todo en tu programa de entrenamiento y no ves muchas ganancias, aflojar un poco el entrenamiento durante unas semanas podría permitirte realmente aprovechar esas ganancias de todas esas sesiones duras. Ahora, personalmente, no me siento del todo cómodo haciendo la recomendación general de usar ciclos de sobreentrenamiento para forzar un progreso súper compensado en este momento. Realmente solo tenemos este único estudio que muestra una hipertrofia retrasada e incluso este tiene hallazgos algo contradictorios. Pero dicho esto, por mi experiencia personal, definitivamente he observado este efecto en general, especialmente en términos de fuerza y cuando estás sobrecargado, donde tomar una semana de descarga casi siempre lleva a un
mejor rendimiento de fuerza. Y he notado un efecto visual similar en cuanto a la plenitud muscular, tanto en mí como en otras personas. Así que creo que esta es un área nueva y emocionante de investigación, y estoy entusiasmado por ver los nuevos datos que salgan al respecto. Pero hasta entonces, creo que si decides probar un ciclo de sobreentrenamiento, no deberías arriesgarte demasiado con ese límite entre el sobreentrenamiento y el sobreesfuerzo. Y si decides forzar ese límite, siempre escucha atentamente las señales de tu cuerpo, como un aumento en el dolor muscular, dolor en las articulaciones, falta de sueño, mal humor y disminución del rendimiento, y reconoce cuando tu cuerpo te está... Sí, todos esos síntomas que acaba de decir son síntomas de sobreentrenamiento y ya uno como persona entrenada tiene que, o sea, tiene que empezarse a conocer. Si ya, por ejemplo, el sueño, todo eso, el hambre no te da o tienes malos hábitos de sueño, puede decir que o que estás quedando muy molido, con muchas agujetas, puede que te estés sobreentrenando. Entonces tú ya tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo, conocerlo y aplicar las semanitas de descarga. Como yo digo, 8 a 12 semanas está bien. Ahí se la puede aplicar la semana de descarga. diciendo que debes aflojar. Bien, pueden leer más sobre este tema en el artículo de más. Allí profundizan mucho más en el aspecto de la restricción del flujo sanguíneo, y creo que eso es algo que cubriré en un video futuro en algún momento. Bueno, la verdad sobre el flujo sanguíneo, pues son métodos otros distintos como para generar otro tipo de estímulo, pero a mí me gusta es lo básico, ya, pues no inventar más allá, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son importantes las semanas de descarga o no son importantes? Los leo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Saludos.